Bueno, y continuamos platicando esta charla tan interesante con Nelson Portillo. Me decías que en el colegio para las notas como que no era tu fuerte, ¿no? Sí, tanto que mi madre más que todo me apoyó más que mi papá, que decía de que yo quería ir al conservatorio que estaba antes por el parque infantil Campo Marte, pero mi papá decía que no iba tan bien en la escuela, que eso me estaba quitando tiempo, entonces empecé a ir, pero porque había habido un movimiento en la iglesia, como decía, fui acólito, entonces hubo un concurso eucarístico como señor Chávez y González para una visita pastoral y ahí yo cantaba como solista con un coro de 30 niños, 15 niñas y 15 niños. Fue una cosa maravillosa, yo no olvido Ciudad Delgado en esos años, porque ahí fue donde yo empecé a descubrir, yo no sabía que traía para el canto. ¿Y estás seguro que eso sí definitivamente se trae o se aprende en el camino? Para mí un artista nace, no se hace, sí. mi forma de pensar, con todo respeto, porque uno se puede tecnificar y puede desarrollarse, pero siento que se nace artista. Y en el deporte, como te dije antes de irnos a un comercial, ¿qué tan bueno eras? No fui muy bueno, me gustaba así como participar en la escuela cuando se empezaba el auge del básquetbol. Me gustó un poco más el básquetbol que el fútbol, pero para mí superó más el arte que cualquier otra cosa. Pero nunca estuviste en ningún equipo, por ejemplo, no, de básquet. No más de la escuela, ya después en el liceo cristiano, cuando seguí en la secundaria, ahí, pero nunca figuré en nada de eso, no. ¿Y de animales, de mascotas, tuviste algunos chiquitos o no? Pues en la casa eran muy pocos, pero sí siempre me gustaron mucho, los perros me han gustado mucho, me han gustado. ¿Qué lugares frecuentabas para divertirte en esa etapa de niño? Bueno, aquí en San Salvador, de niño me traían al Campo Marte y era feliz cuando me subía en el trencito, que no se descarrilaba como estos últimos años, que hoy se descarrila. ¿De verdad tanto así? ¿Esos eran tus juegos favoritos, el trencito y todo? Y mis héroes, venir a ver a Trucutú, que no sé qué me hicieron Trucutú, porque ya no está en el parque infantil. Había un zapato y había, bueno, esos eran mis paseos en esa época. Sanos, ¿verdad? Era una época bastante sana. Sí. ¿Y el cine? ¿Te gustaba ir al cine, por ejemplo? Sí, me ha gustado mucho el cine, pero no he sido una persona que he estado tan al tanto, pero una película cuando veo que una proyección que hablan que es muy buena, me gusta ir a ver, me divierto. ¿Y de niño ibas al cine también? ¿No? Sí, me gustaban las películas con musicales más que todo. ¿Y de adolescente cómo eras, Nelson Ubicano? ¿Cómo te vestías? ¿Era rebelde? ¿Aparecieron novias luego? ¿Cómo era la situación, el panorama? Lo que sucede es que, vaya, yo estuve quizás en mi juventud, es cuando estaba aquella época de los hippies y todo, nunca adopté eso, lo respeté. ¿Pero lo hiciste por tus papás o ya estaba tu papá todavía, no? No, sí, estaban los dos. No, porque no me atrajo. Yo respetaba esa línea, esa época de los hippies, de que decían peace and love, amor y paz y todo eso, pero sí... Pero de lejitos. No, y compartí con mucha gente, porque como las guitarras y la bohemia y todo les gustaba, entonces me llevaban... Pero ahí sí te tocaba tu punto, que era la música. La música, entonces yo cantaba muchas cosas bonitas con ellos, pero la verdad es que ¿Qué tipo de canciones estaban por ahí? Pues yo me recuerdo que estaba aquella música de este cantante famoso, bueno, estaban los Beatles desde luego, y entonces, pero como ellos, lo que me quiero recordar, ellos cantaban la música de aquel Zeppelin, no sé. Led Zeppelin. Led Zeppelin. Entonces yo no estaba al día, yo más que todo les cantaba el Yesterday, les cantaba música de los Beatles porque me acompañaban. Esa es más o menos la música que yo estaba más familiarizada. Bueno, pero ellos tenían otro tipo de música que no la conocía. Nos vamos un poquitito más a través del tiempo, llegando ya a tu día de graduación. ¿De qué colegio te graduaste? Pues yo salí del Instituto Cultural Miguel de Cervantes, me gradué de contador público. ¿Y por qué contador tú? Porque ¿No te eran difíciles los números y lo que te gustaba la música? La verdad es que para mí ha sido una cosa bien complicada, porque tuve que estudiar por la necesidad que veía en mi casa de que tenía que trabajar para poder seguir en la universidad y ya tal vez costeármelo, porque en la casa habían problemas financieros. Pero verdaderamente yo cuando quizás en el teatro me ayudó bastante, porque yo luego seguí estudiando auditoría, y de los números al arte hay dos polos opuestos, desde luego. Definitivamente. Pero la parte de los números me ayudó mucho para poder ver el teatro no como solo por amor al arte, por aquella
cosa romántica, sino que también lo he visto en una forma empresarial dentro de lo que cabe. Ya vamos a hablar de eso más adelante todavía, pero te decía, ya que tocaste el punto de la universidad, ¿fuiste a la universidad? Sí. ¿Y qué fue lo que estudiaste? Saqué auditoría, Ajá. saqué la licenciatura en auditoría. Entonces, y la verdad que yo en el arte me he divulgado más que en cosas de números, porque la verdad es que yo he amado el teatro entrañable, lo amo entrañablemente, que el día que muera y no hago teatro, yo tengo que morir en el teatro. Pero mira, ¿eso es algo muy particular de parte tuya o hay alguien en la familia que también que estuvo en esto? Bueno, la madre de mi mamá quizás fue una artista en potencia, pero empírica. Nunca sobresalió, ella tocaba, le gustaba tocar guitarra, le gustaba mucho el violín, pero nunca figuró pues incluso las primeras melodías con ella me las inculcó y toda esa cuestión, siento que por ahí venía, ¿verdad? Pero como en la época de ella no había un desarrollo cultural, ni nada, tal vez eran amateurs, entonces... Entonces, ¿a quién crees o qué dirías? ¿Hay algún personaje en el que te hayas inspirado o que te haya llamado mucho la atención para seguir también esa rama del arte? Bueno, el arte yo creo que lo traía ya en mi sangre y lo tengo, pero me inspiran tantas figuras artísticas y personalidades, pero la verdad es que yo el arte sí siento que nací con él. Ya. Una preguntita rápidamente antes de irnos al corte. ¿Tu primer trabajo fue en esta etapa o no? ¿Cómo? ¿En la época ya de la universidad o fue más adelante? No, mucho más. Desde que me gradué de contador yo ya empecé a trabajar. Bueno, vamos a hablar entonces de eso, ¿te parece? En el siguiente segmento. Perfecto. Para ver cuál fue tu primer trabajo, tal vez te acuerdas del primer sueldo, qué tal te fue, en fin, de todo un poquito. Ya volvemos. Contesta esta trivia y gánate un pastel de la nevería gracias a Móvil 12. Manda tus respuestas al 1112. ¿Qué fundó Nelson? A. Teatro Hamlet. B. Radio Teatro. C. Teatro Nacional.